Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy dedicada a los federalistas. Eh, y con esta unidad vamos a comenzar la última sección del programa que vamos a dedicar a la era de las revoluciones. Vamos a dedicar la clase de hoy a la Revolución Americana a través de los textos de los federalistas. La próxima clase a la Revolución Francesa a través del debate entre Thomas Paine y Edmund Burke. Y la última al experimento de la democracia a través de la democracia en América de Tocqueville. Entonces, decía, con esta unidad pegamos un salto a un nuevo mundo político, que es el mundo de la revolución. Y esto no supone solo un cambio en el terreno de las ideas, sino también una manera distinta de entender la teoría política y la manera no solo de pensar políticamente. Ya vimos en el curso autores que podríamos llamar revolucionarios. Prácticamente todos los autores modernos en alguna medida podemos caracterizarlos como autores de ruptura. Lo que tienen de particular los autores que vamos a ver ahora, y en particular los federalistas, es que con ellos se modifica la relación entre pensamiento político y praxis política, ¿no? Para parafrasear una conocida frase de Marx, si hasta ahora los políticos se ocupaban de interpretar el mundo, se abre una época en la que parece que es posible que esta reflexión acerca del mundo se convierta en acción. Parece posible convertir las ideas políticas en praxis política, y correlativamente parece posible borrar el viejo mundo y crear uno nuevo a partir del uso de la razón. Para sintetizar, diría a modo de introducción que lo que se abre con estos autores es el experimento de la revolución y de la fundación, es decir, de la creación de un nuevo orden. Los dos episodios fundamentales de este periodo que de alguna manera inspiran e iluminan a estos pensadores son la Revolución Americana, como les decía, y la Revolución Francesa. Estas revoluciones, si hiciera falta decirlo, son un hecho inédito en la historia occidental y no solo. Eh, Decía, vimos muchos autores que fueron elaborando ideas que a lo largo del tiempo fueron creando el clima que dio lugar a las revoluciones modernas. Vamos a reconocer mucho del lenguaje que vimos hasta ahora en autores previos, en el modo en el que los autores del Federalista piensan la, la cuestión de la revolución y de la fundación. Pero justamente vale la pena detenerse en el hecho de que lo que nunca sucedió antes, como en Norteamérica, luego de la independencia, o en Francia, luego de la revolución, es que los hombres quedan enfrentados a la tarea de darse un orden político y lo pueden hacer a partir de sus propias voluntades. Es decir, hay una ruptura tajante y radical con la tradición, y las condiciones en las que se va a ordenar ese nuevo orden tienen que ser forjadas por los mismos hombres. Para hacerlo, como les decía, y en el centro de estas revoluciones, encontramos varias ideas centrales que nos resultan familiares. Los hombres son libres e iguales, tienen por nacimiento los mismos derechos naturales, el pueblo es soberano y tiene derecho natural de decidir acerca de su destino y de su gobierno, y ninguna autoridad puede derivarse de otra fuente que no sea el consenso eh, entre los hombres. Como les decía, todas estas ideas nos resultan familiares, pero ahora hay hombres que con esas ideas se van a abocar a la tarea de crear un nuevo régimen. Es decir, en este sentido decía que se modifica la relación entre pensamiento y acción política.
Y como vamos a ver, los textos de los federalistas nos dan una excelente vía de entrada a este problema. Así que empecemos ubicándonos en tiempo y en espacio, describiendo qué son estos textos que tienen una naturaleza distinta a los que leímos hasta ahora. Rápidamente, son textos escritos en varios diarios de la ciudad de Nueva York durante 1787, destinados a convencer a sus lectores de que era necesario aprobar la Constitución elaborada en la Convención de Filadelfia, que se convertiría luego en la Constitución de los Estados Unidos de América. Es literalmente un texto de campaña, pero obviamente es mucho más que eso, ¿no? En estos textos, como les decía, se defiende una constitución y con ella algo inédito, que es la posibilidad de la creación de una república moderna. ¿Qué quiere decir república moderna? Bueno, uno de los objetivos de esta clase es mostrar que la respuesta a esa pregunta se inventa en gran medida en los papeles del federalista. Entonces, hacia 1787, la situación de las colonias, de las ex colonias que están librando la guerra de independencia, es una situación en la que se expulsó al poder colonial de Inglaterra y sin embargo esas 13 colonias que pelearon la guerra de independencia encuentran que la confederación que formaron es una confederación muy débil y que necesita ser reformada. De hecho, Federalista 1, el primero de los artículos, comienza dando esto por un hecho establecido y sin discusión. Cito: después de haber experimentado de modo inequívoco la ineficiencia del gobierno federal vigente, son llamados a deliberar sobre una nueva constitución. Entonces, ¿cuál es el contexto en el que se da esta discusión? Bueno, el contexto, como les decía, de una guerra de independencia que expulsa al poder colonial inglés y que durante el periodo de esa guerra de independencia había alimentado grandes ilusiones de que la expulsión del poder de Jorge III iba a traer un régimen de libertad. Y sin embargo, lo que sucede una vez que se gana la guerra de independencia es que la situación de las colonias es una situación muy precaria, casi diríamos catastrófica. El esfuerzo de guerra las convirtió en repúblicas empobrecidas, endeudadas, en las que hay motines armados, hay hiperinflación, hay conflictos violentos entre deudores y acreedores, no se pagan las deudas. Es decir, la expulsión del poder monárquico no trae, como esperaban los republicanos, un régimen de libertad y de prosperidad, sino una situación mucho más precaria y que se siente al borde de la disolución. En ese contexto, como les decía, hasta los republicanos más ortodoxos aceptaban que la autoridad política que conformaba la confederación debía cambiarse. Sin embargo, cuánto más tenía que ser esa nueva autoridad política es algo que está en cuestión en los debates. Es decir, las 13 colonias hacen una suerte de acuerdo de confederación o de acuerdo para librar la guerra, pero no mucho más que eso. Terminada la guerra, se empieza a debatir si tienen que ser 13 unidades políticas separadas o si tienen que agruparse, de a varias, o si van a tener una autoridad por encima de todas, que es lo que sabemos que terminó sucediendo, pero en ese momento eso es lo que está en debate.
esta situación desesperada convence a todas las partes de que aun cuando cada comunidad defiende con celo la libertad de cada comunidad política y su autonomía, es necesario modificar el acuerdo existente, porque el peligro, si bien pelean, digamos, vamos a ponerlo de esta manera, han peleado contra un gran peligro que es el de la tiranía, pero ahora enfrentan, librados de la tiranía, ellos llaman al monarca de Inglaterra un tirano y por eso lo expulsan, lo llaman tirano porque no obtienen representación política en el Parlamento inglés, ¿no? De ahí la famosa frase no imposición sin representación, ¿no? Expulsaron el peligro de la tiranía, decía, pero ahora enfrentan el peligro de la anarquía y de la implosión del experimento político proto-republicano, digamos. Entonces, el Congreso de la Confederación convoca a una convención que debía reunirse en Filadelfia en mayo de 1787. Cito, y es relevante esto, con el objeto único y expreso de revisar los artículos de la Confederación y de presentar dictamen sobre las alteraciones y adiciones a los mismos que sean necesarias a fin de adecuar la Constitución Federal a las exigencias del gobierno y al mantenimiento de la Unión. Esta es la convocatoria a la Convención de Filadelfia. ¿Qué es lo que sucede cuando se reúne la convención? Que en vez de hacer modificaciones y alteraciones y adiciones, redacta una nueva constitución. No pretende revisar parcialmente esta precaria unión entre las 13 repúblicas, sino fundar una nueva entidad política. Y por lo tanto, una nueva estructura de poder. Es decir, establecer un gobierno federal. Podemos ver entonces, desde el comienzo del proceso, una tensión entre la defensa de las autonomías locales y el gobierno popular que existe en ellas, y la voluntad de la formación de una entidad política unificada, que supondría la formación de un pueblo mucho más numeroso y amplio. Los federalistas van a querer un gobierno enérgico por encima de las autonomías de cada una de las 13 repúblicas, y para eso redactan la Constitución. Es decir, los federalistas defienden la nueva Constitución. Contra ellos, quienes se oponen a la nueva Constitución y quieren defender las autonomías de cada una de las 13 colonias, se agrupan como antifederalistas, con el argumento de que establecer un gran poder por encima de las 13 colonias lesionaría el carácter republicano de las repúblicas que acaban de surgir de la guerra de independencia y de la revolución. Entonces, si bien todos se llaman republicanos, vamos a decirlo así, entienden el republicanismo de maneras distintas y entienden los modos en los que defender la libertad política, que es el principio fundamental de una república, de manera distinta. Para los federalistas, sin un poder por encima de las 13 repúblicas capaz de defender ese experimento, las chances son que el experimento mismo implosione. Para los antifederalistas, si cada una de estas repúblicas que luchó por su independencia ahora cede el poder a otro poder que está por encima, de alguna manera renunciaría a su carácter, a la libertad apenas conquistada. Es decir, entonces, esta es la tensión que atraviesa el debate, pero como les decía, es un debate que se da al interior del campo republicano, podríamos decir. Y de hecho, los propios federalistas aceptan que no podrían proponer nada que no acepte estos principios como principios básicos y fundamentales de la forma de gobierno. Es decir, que no podrían proponer que la nueva Constitución no puede tener ningún elemento que lesione ese carácter republicano y ese
esa experiencia de libertad popular. Cito de Federalista 39. La primera cuestión que se presenta es la relativa a si la forma y disposición del gobierno son estrictamente republicanos. Es evidente que ninguna otra forma sería conciliable con el genio del pueblo americano. Entonces, la Constitución que da forma a este régimen novedoso se redacta, entonces, no sin enormes tensiones, que llegan incluso casi a la disolución de la Asamblea, con la abstención de varios delegados, y que decide que, al haber redactado una nueva Constitución, no una enmienda, tiene que ser sometida a la aprobación del pueblo. Pero acá aparece un primer problema. ¿Cuál pueblo? Porque esa Constitución va a constituir un pueblo que es el de los Estados Unidos de América del Norte. Pero ese pueblo no existe, entonces no podría pronunciarse. Para que exista, tendría que ser de alguna manera sancionado por cada uno del pueblo de las 13 repúblicas. Pero si lo hicieran, lo harían solo para disolverse como pueblo. Entonces, el acto de fundación, el acto de constitución y en alguna medida cualquier revolución supone una suerte de discontinuidad, ¿no? Es la irrupción de una acción política, el acto de fundación, que crea, uno podría decir de manera casi arbitraria, una nueva forma de poder. En el fondo, la pregunta que está pulsando allí es: ¿cuál es el sujeto soberano? ¿El pueblo de cada una de las 13 repúblicas o el que forman todos juntos? La resolución termina siendo bastante pragmática. Se reconoce la soberanía de cada una de las repúblicas, pero se da también alguna entidad a la Unión, porque se alcanza una fórmula que es que si 9 de los 13 estados aprueban la Constitución, va a entrar en vigencia. Bueno, esto desata una muy intensa campaña electoral a favor y en contra de la Constitución. Y los artículos del Federalista son una parte fundamental de esta campaña. Son artículos destinados a convencer a los lectores de la conveniencia de aprobar la Constitución surgida de Filadelfia. ¿Cuáles son los desafíos y las características de este experimento? Podríamos resumirlos en dos fundamentales. El primero, sobrevivir, durar como forma política. En ese momento Estados Unidos tiene la presencia de poderes europeos, Canadá, es decir, Inglaterra en el norte, España y Francia en el sur. Entonces, ahí hay una amenaza que se cierne sobre esta nueva experiencia, esta nueva forma política. Entonces, hay una primera preocupación que es, en un contexto de enorme debilidad, de enorme fragilidad, sobrevivir. Y el segundo, el de mantener en esa duración la forma republicana. La experiencia colonial americana es una experiencia singular en la que cada una de las repúblicas dio lugar a formas de participación política que ya son en ese momento parte del genio de ese o esos pueblos. Y este doble problema, el de la duración y el de la duración con una forma republicana, va a ser el eje de la argumentación de los federalistas. Lo que van a decir es: cada república por separado no va a poder sobrevivir. La confederación, tal como está diseñada, va camino a su disolución. Y hace falta establecer un gobierno enérgico para mantener la unión. Ahora bien, gobierno enérgico no es
un eufemismo para decir monarquía? Bueno, esto es lo que van a pensar los antifederalistas. Luchamos para independizarnos del monarca y ahora vamos a establecer un gran poder por encima nuestro. Bueno, muchos piensan que no pelearon durante 10 años, no se constituyeron como gobiernos republicanos para simplemente entregar el poder a una figura que se va a llamar presidente, ¿no? Que no existía y se inventa en alguna medida en los papeles del federalista. Los antifederalistas de alguna manera sospechan que este invento del presidente no es más que un monarca disfrazado o con otras ropas. Y de hecho, uno de los autores del federalista, Hamilton, propone que el presidente sea elegido por voto popular, pero que el cargo sea vitalicio, lo cual, bueno, abona la idea de que pensaban que era necesario que algo de la forma de la autoridad monárquica estuviera presente en la República. Finalmente, muchos no aceptan esta idea del mandato vitalicio e imponen límites a ese mandato, ¿no? Un límite de 4 años. Hamilton y sus partidarios lo que aceptan los mandatos temporarios a condición de que tenga reelección indefinida. Y de hecho así queda la Constitución americana hasta que es enmendada en los años 40 del siglo XX. Eso es una anécdota, pero que es interesante y relevante. La limitación de 2 mandatos no era legal. La impone Washington, que decide no presentarse después de 2 mandatos justamente para iniciar una tradición en la que la duración excesiva del tiempo no consolide el poder en una sola persona. Y eso se mantiene así, como tradición, como regla no escrita, hasta la presidencia de Franklin Roosevelt, quien enfrenta la Segunda Guerra Mundial y es reelegido por 4 periodos. En el último muere. Y luego de la experiencia de Roosevelt se enmienda la Constitución para poner el límite formal legal de 2 mandatos. Pero entonces, decía, los federalistas creen que es necesario, para que el experimento republicano sobreviva, instalar un gobierno fuerte, enérgico, es decir, dotar de poderes institucionales a esta nueva instancia del poder, que es el gobierno federal, que va a estar por encima de los gobiernos de los estados. Los antifederalistas se resisten a entregar el poder y las autonomías regionales. Creen que esto sería una suerte de avasallamiento de la soberanía popular de cada una de las repúblicas. Así como los federalistas publicaron los papeles del federalista bajo el seudónimo de Publio, los antifederalistas también publicaban sus propios panfletos, uno de ellos bajo el nombre de Catón. En Catón 5 critican a los federalistas y les dicen: ustedes están a punto de precipitarse en un mar de incertidumbre. ¿Ustedes no creen que un americano pueda ser un tirano? Es decir, ¿cómo pueden darle tantos poderes a una figura como un presidente? Es decir, hacer eso para los antifederalistas es correr el riesgo de restablecer la tiranía. Para los federalistas, vamos a decirlo así, hay un temor mayor de caer en la anarquía, de que no tener una autoridad fuerte, capaz de
eventualmente de conducir una guerra de supervivencia, va a poner en riesgo a la continuidad de ese experimento republicano y democrático que, vale la pena decirlo, es el primero de la historia moderna de Occidente. Menciono esto porque es importante tener presente el contexto. En el comienzo de la República Americana no existe la experiencia de una nación enorme en territorio y en población para la época que haya intentado ordenarse de manera republicana. El propio Montesquieu suponía que solo en las pequeñas ciudades podía haber repúblicas y que las grandes naciones necesitaban ordenarse monárquicamente. Más adelante vamos a volver sobre esto. Entonces, para los federalistas se trata en primer lugar de asegurar la supervivencia del gobierno y para ello instituir el gobierno de la Unión. Y en segundo lugar, demostrar que esto no es un retorno a la monarquía ni una desviación tiránica, sino que este sistema de gobierno es compatible con los ideales del republicanismo, tal como lo entienden los norteamericanos. Y esta va a ser, yo diría, la prueba a la que someten los federalistas a la Constitución. Y lo van a decir explícitamente, la Constitución se sostiene o cae sometida a esta prueba. Si todos los poderes son derivados del pueblo, es decir, si podemos sostener que son poderes democráticos, republicanos, y que mantienen la capacidad del pueblo de manifestarse y de autoorganizarse políticamente. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué sería esta nueva república moderna? Y yo diría, es importante para poder empezar a entender cómo responden los federalistas a esta pregunta, entender de qué manera rompe con la tradición del republicanismo clásico. Y yo diría, acá hay un elemento clave que es el modo en el que los federalistas pueden ser considerados parte de un linaje, que es el que va de Maquiavelo a Montesquieu y a los federalistas, como ellos, bueno, respecto a Montesquieu, lo declaran abiertamente. En este sentido, hay que registrar una innovación importante respecto al republicanismo clásico para los federalistas y también para Thomas Paine, vamos a ver en la próxima clase. La república moderna excluye la variante aristocrática. Ya no hay como en Montesquieu una alternativa entre república democrática o aristocrática. El republicanismo clásico admitía ambas posibilidades. Recordamos, incluso en Maquiavelo, esta tensión. Maquiavelo se inclina por la república democrática, pero reconoce que también existen las aristocráticas. Tanto los federalistas como Paine van a rechazar la idea de que los gobiernos aristocráticos sean republicanos. El republicanismo en su variante moderna solo admite una declinación popular, democrática. Uno podría decir, esto es una victoria póstuma de Maquiavelo, ¿no? Recordamos esa disputa entre Roma y Esparta. Bueno, termina ganando Roma, podríamos decir. ¿Sí? Contra Esparta o Venecia. Entonces, tenemos la escena de hombres a los que se les presenta el problema de la institución de la autoridad política. La autoridad política provenía de la colonia, libra en la guerra de independencia. Una vez que se retiran la fuerza y la autoridad del Reino Unido, bueno, son ellos quienes tienen que, de alguna manera, instituir una autoridad política. Y esa es
la experiencia y el problema de toda revolución moderna. Al hacerlo, tienen que instituir una autoridad política compatible con la libertad. Esto quiere decir republicano. Los federalistas van a hacer todo un esfuerzo de argumentación para demostrar que es posible que estas dos cosas coincidan, libertad y autoridad, o república y gobierno enérgico. Y todo el esfuerzo de persuasión del texto va a estar enfocado en convencer a sus conciudadanos de que la nueva Constitución no es contraria a los principios republicanos. Vale la aclaración de que en la ciudad de Nueva York pierden, o sea que la campaña en sus objetivos inmediatos no fue exitosa. La Constitución, al haber ganado en otros estados, terminó imponiéndose, pero no fueron los mejores asesores de campaña, digamos. El texto obviamente lo estamos leyendo varios siglos después porque tiene otros méritos, pero no ese. Entonces, ¿de qué tipo de república están hablando los federalistas? ¿Sí? Entremos en esa cuestión. Y acá vamos a detectar una primera ruptura e innovación fundamental. Los federalistas van a distinguir entre democracia y república. Y esta distinción va a coincidir con la distinción entre antiguos y modernos. ¿Sí? Cito: una democracia pura, por la que entiendo una sociedad que consiste en un pequeño número de ciudadanos que se reúnen y administran el gobierno en persona, no puede admitir una cura para los males de la facción. Bueno, luego vamos a hablar de la facción, pero en principio democracia es administración personal y directa de los ciudadanos de los asuntos públicos. República es un gobierno en el que el esquema de representación tiene lugar y abre una perspectiva distinta, promete una cura que es la que estamos buscando. ¿Sí? Entonces, para los federalistas, democracia es lo que nosotros llamamos democracia directa, gobierno de asamblea o gobierno directo del pueblo en su totalidad, con un poder, el de la asamblea, que no tiene ningún contrapeso. El gobierno republicano es aquel en el que la soberanía popular se ejerce a través de la representación, es decir, es una democracia representativa. Entonces, la distinción clave entonces es entre democracia y república, y el elemento fundamental de la distinción es el rol de la representación. ¿Sí? Como vamos a ver, la representación va a ser un principio que va a aparecer una y otra vez a la hora de separar a la república moderna, la de los federalistas, de sus antecesores clásicos, y más importante aún, para resolver muchos de los problemas que, argumentan los federalistas, hicieron fracasar a las repúblicas clásicas. ¿Sí? Pese a los seudónimos clásicos, ¿no?, los nombres con los que firman estos panfletos, Catón, Bruto, Publio, César, es muy claro que la intención de los constituyentes norteamericanos no es la de imitar a Roma, sino la de superar a Roma, la de distinguirse, la de hacer algo novedoso. Y de hecho, cuando ustedes lean los papeles de los federalistas, van a ver que no tienen una opinión excelente de las experiencias republicanas del pasado. Más bien, ven que fueron experimentos muy conflictivos, muy inestables, que duraron poco en el tiempo y que terminaron en la anarquía y en la tiranía. ¿Sí? Así es como leen, uno podría decir, así es como leen la experiencia de Atenas. Ciertamente Roma es una excepción relevante, pero bueno, cuando hablan de esto no mencionan a Roma, pero incluso las repúblicas del Renacimiento italiano, del centro y norte de Italia, duran muy poco. De hecho, por ejemplo,
si el príncipe de Maquiavelo está dedicado a Lorenzo de Medici, es porque la República de Florencia cayó a manos de la familia Medici. Entonces ahí tenemos un ejemplo más de que las repúblicas son muy inestables. Y la intención de los federalistas es fundar una república estable, capaz de durar en el tiempo. Para esto, decía, los federalistas hacen un trabajo de persuasión enorme porque, bueno, están imaginando y proponiendo un orden que no existió jamás y necesitan convencer a un pueblo. Diría, ni siquiera un pueblo, a un montón de ciudadanos de que conformen un nuevo pueblo, una nueva autoridad y un nuevo modo de ordenar el poder y la libertad que no existieron hasta entonces. Cito a los federalistas. Me propongo discutir en una serie de artículos los siguientes interesantes puntos. La utilidad de la unión para vuestra prosperidad política, la insuficiencia de la presente confederación para conservar esa unión, la necesidad de un gobierno tan enérgico por lo menos como el propuesto para obtener ese fin, la conformidad de la Constitución propuesta con los verdaderos principios del gobierno republicano, su analogía con la Constitución de vuestro propio Estado y finalmente la seguridad suplementaria que su adopción prestará para salvaguardar esa especie de gobierno para la libertad y la propiedad. Bueno, yo diría, toda la argumentación de los federalistas va en esta dirección, la de imaginar una nueva forma de poder que sirva de orden para una nueva experiencia política, que es la de una república moderna, un orden que pueda instituir la libertad en un contexto moderno, es decir, en el contexto de individuos portadores de derechos. Yo voy a concentrarme en 3 ejes para dar un pantallazo y ordenar las que me parece son las innovaciones más importantes que los federalistas presentan en su obra. No es una obra, realmente son muchos artículos que de hecho ni siquiera los escriben una sola persona, son 3, son Hamilton, Madison y Jay. Hamilton y Madison son los más importantes, Jay escribe pocos artículos, pero aún entre ellos uno percibe algunas diferencias, vamos a decirlo así. Hamilton es el que con más insistencia busca la concentración, bueno, no es la mejor palabra, pero sí, la concentración del poder en el gobierno federal, y el que tiene la visión, vamos a decirlo así, de una república más imperial, mientras que en Madison aparece más el espíritu maquiaveliano, por así decirlo, de la división de poderes y de la sensibilidad republicana de una libertad que se sostiene en la medida en la que la división de poderes impida el abuso de poder y por lo tanto garantice la libertad, ¿no? Y eso, digamos, ahí es donde uno puede identificar ese linaje maquiaveliano, montesquievino del que hablaba hace un rato, ¿no? En esta idea de una libertad que se instituye a través de la ley, no contra la ley, y que se funda en la expresión de una división, es decir, un poder que se instituye de manera no apropiada por ningún sujeto, ¿no? En Maquiavelo no es ni el pueblo ni los grandes, y es esa no apropiación, esa imposibilidad, gracias a las instituciones,
de la apropiación del poder lo que instituye la libertad. En Montesquieu podemos decir algo muy parecido. Es esa división de poderes, es el hecho de que es un poder el que detiene otro poder, no una ley, el que instituye la libertad. Bueno, los federalistas, especialmente Madison, va a ser un heredero muy relevante de esta idea. Entonces, les decía, yo voy a concentrarme en tres ejes, en tres cuestiones fundamentales en las que los federalistas se alejan de la tradición clásica y que están muy entrelazadas entre sí, son muy dependientes la una de la otra. La primera es el modo de institución del poder, que involucra a la división de poderes y a la representación. La segunda es la cuestión de la escala, del tamaño y la población de esa nueva forma de régimen. Y la tercera es la cuestión de las facciones. De la primera y la segunda ya dijimos algo, de la tercera casi nada. ¿Sí? La tradición a la que los antifederalistas adhieren con más intensidad que los federalistas nos dice que una asamblea tiene un límite de miembros con los que puede funcionar. ¿Sí? Es decir, el gobierno directo no es posible para grandes poblaciones ni para grandes territorios. ¿No? Es materialmente imposible. ¿No? Ya lo vimos con Montesquieu. Si un ciudadano vive lo suficientemente lejos de la asamblea como para no poder ir a deliberar, a participar de los asuntos públicos y volver a su casa, no puede ser un ciudadano. Por lo tanto, el límite espacial que impone una democracia directa es muy rígido y muy estrecho. ¿Sí? Claramente el territorio, no de las 13 colonias, de cada una de las colonias, excede lo que podría ser el territorio de una ciudad-estado o de una república en el sentido antiguo. Y la población, ni hablemos, es más o menos de 4 millones en esa época. No hay asamblea posible para 4 millones de personas. Los federalistas entonces tienen que reinventar muchos aspectos de la tradición para hacer compatible el gobierno con un gran territorio y una gran población. Y para hacer esto tienen que reinventar buena parte del saber de la tradición. Otro de los papeles de los antifederalistas, bajo el seudónimo de Bruto, dice exactamente esto. No hay manera de tener una república, un territorio y una población tan extensa. Y Publio, que es el seudónimo de los federalistas, Hamilton, Madison y Jay, responde que justamente el punto de diferencia entre república y democracia es el mayor número de ciudadanos y la extensión del territorio. Extender la esfera y vas a incorporar una mayor variedad de partidos e intereses. Vas a hacer que sea menos probable que una mayoría del todo tenga un motivo común para invadir los derechos de otros ciudadanos. Entonces, si para los antifederalistas la extensión del territorio impide el gobierno republicano, porque impide el ejercicio directo de la soberanía, para los federalistas, que tienen una idea distinta, claramente, de la libertad, extender o expandir, o podemos inventar palabras también, expander la extensión y la población, no solo no daña el ejercicio de la soberanía, sino que puede, de hecho, funcionar como un reaseguro de la libertad. ¿Por qué? Porque aumenta los partidos, los intereses, porque conforma una sociedad más plural, en la que es más difícil que cualquier grupo, y especialmente que una mayoría, se forme para oprimir los derechos de una minoría.
cuanto más extenso es un territorio, cuanto más grande es una población, más difícil es ponerse de acuerdo entre muchos para dañar al bien común, para dañar la libertad, para abusar del poder, para apropiarse del poder. Ahora bien, esta mayor extensión solo es posible en la medida en la que haya representación política. Una vez que por vía de la representación se expanda la esfera de la república, va a haber más garantías contra la concentración y el abuso de poder. Es decir, va a ser más firme la constitución de la libertad. De vuelta, la representación es la clave. Es ella la que les permite a los federalistas invertir cada uno de los peligros que ven los antifederalistas, que aparecen en las repúblicas clásicas, y convertirlos en soluciones. Una vez que se admite la representación, se rompe el límite de población y territorio. La expansión, en vez de reducir la intensidad del gobierno popular, la aumenta. Y a la vez, la representación instituye una separación entre gobernantes y gobernados que mantiene bajo cierto control a unos y a otros. Permite la institución de departamentos de gobierno separados que se controlan unos a otros, ejecutivo, judicial, legislativo dividido en dos cámaras, poder federal y poderes estaduales, etc. ¿Sí? El poder está muy dividido y esto es el producto de la voluntad constituyente de los convencionales de Filadelfia. No es un accidente. A la vez, al incorporar más territorios y poblaciones, hacen cada vez más difícil tanto las mayorías como las minorías opresivas. Para abusar del poder hace falta construir algo mucho más complejo que en una república antigua. Vamos a hacerlo así. La Asamblea de Atenas, que decide condenar a muerte a Sócrates, forma una mayoría y toma la decisión. Y esa decisión se ejecuta. Las mayorías en las repúblicas modernas, regidas por el principio de división de poderes, van a ser mucho más trabajosas de alcanzar. Tienen que incorporar muchas más poblaciones distintas, en territorios distintos, con sensibilidades e intereses distintos, historias distintas, y van a tener que involucrar a diferentes departamentos del gobierno que son independientes unos de otros. Entonces, para resumir, podríamos decir que si la gran novedad de los federalistas es constituir el poder de un modo novedoso, la combinación de representación y división de poderes es la clave de esta transformación. Entonces, diría, esto me parece responde a los 3 puntos que yo había señalado previamente, que eran la cuestión del modo de institución del poder, división de poderes y representación, y eso me parece que es lo fundamental del argumento de los federalistas. El segundo es el de la extensión territorial y de la población. El dispositivo de la representación permite aumentar la población y el territorio, o sea, rompe con ese límite del republicanismo clásico. Y por último, dijimos poco, pero ya dijimos algo al respecto, permite atacar el que es probablemente el mayor de los males de las repúblicas clásicas, que es el de las facciones. Según los federalistas, son las facciones las que condenan al fracaso a las experiencias políticas republicanas del pasado. Y la representación y la extensión son las que permiten incorporar una pluralidad mucho mayor de actores que justamente funcionan como remedio al problema de las facciones. Uno puede decir, más facciones
resuelven el problema de las facciones. Sí, en alguna medida sí. La multiplicación, ¿por qué sucede esto? Porque las facciones no son, para un pensamiento como el de los federalistas, malas en sí. No, el hecho de que haya actores que actúen de acuerdo con su interés particular, vamos a decir, a diferencia de Rousseau, no es algo visto de mala manera por los federalistas, ¿no? Eso es lo que constituye cualquier sociedad pluralista. Hay diversidad de intereses legítimos que se manifiestan en la esfera pública. Lo que garantiza la división de poderes y la representación y la extensión del territorio y la población es que ninguna facción puede de manera sencilla convertirse en tiránica o en opresiva. La solución no es que deje de haber facciones, es que las facciones no tengan el poder de oprimir. Van a seguir existiendo. Es decir, de alguna manera uno puede entrever el nacimiento de un proyecto de nación y de poder en el que el pluralismo es no solo constitutivo, sino buscado en alguna medida, porque funcionaría como una suerte de garantía de la libertad. Ahora bien, tenemos entonces un gobierno ordenado por los principios de la representación y la división de poderes, que funciona en un territorio y una población enormes, y que de alguna manera parece haber resuelto, pero todavía necesitamos decir algunas cosas más al respecto, el problema de las facciones. Lo que todavía no sabemos es si este gobierno es un buen gobierno. Algo ya dijimos al respecto. Evidentemente hay una idea de gobierno libre que se funda en una idea montesquievina, maquiaveliana, pero sin embargo me gustaría tratar de detenerme en la manera en la que los federalistas responden a varios peligros que acechan a la República. Sobre todo porque cuando, insisto con esto, me parece que es muy importante para entenderlos, cuando escriben los federalistas no tienen modelo, no tienen ninguna seguridad y no pueden saber lo que va a suceder. Están realmente actuando en un contexto de incertidumbre inmensa. Entonces decía, más allá de los peligros externos, hay peligros internos que acechan a la República, que tienen que ver con el modo en el que se constituye el gobierno. El primero es, como advertían los antifederalistas, que los gobernantes pueden volverse tiránicos. Bueno, vamos a ver cuál es la respuesta de los federalistas. Es la más sencilla de ver. El segundo, algo dijimos sobre esto, es que una parte de la comunidad puede volverse tiránica respecto de otra. Y el tercero es que un gobierno del pueblo puede ser un mal gobierno. Nadie sensato va a decir que el gobierno del pueblo es bueno por naturaleza. Los federalistas, especialmente después de la experiencia post-1776, tenían claro que no lo era. Toda la experiencia de la Constitución, de alguna manera, nace de la desilusión que tienen los republicanos de las ex colonias con el resultado de su liberación. Es decir, voy a citar a Washington. Washington en algún momento dice, probablemente teníamos una idea excesivamente buena de la naturaleza humana cuando cuando conformamos la Confederación, ¿no? Es decir, se encuentran con que, liberados del poder de Inglaterra, bueno, los hombres son seres problemáticos, lo mismo. Los americanos son seres problemáticos, lo mismo. No expulsaron el mal, ¿sí? La cesación de los males no vino junto con la expulsión de la autoridad monárquica. Entonces tienen estos hombres que se parecen más a los que describe Maquiavelo, descubren, uno podría decir, los revolucionarios americanos, que los hombres se
parecen más a lo que decía Maquiavelo, que eran los hombres, y que tienen que crear instituciones políticas para esos hombres. Y ahí, bueno, pasan de la Confederación a la Constitución de los Estados Unidos de América del Norte, pero bueno, esto tiene que ser aprobado por el pueblo, todavía no fue aprobado. Entonces, tenemos varios peligros para el gobierno republicano: la tiranía de los gobernantes, la tiranía de una parte de la sociedad respecto de otra, y la posibilidad de que el gobierno sea malo, cuando nadie diría que un gobierno del pueblo va a ser bueno porque el pueblo es bueno. Entonces, el diseño institucional y la inteligencia política de los federalistas tiene que darnos una respuesta un poco más sofisticada que esta. Entonces, ¿cómo lograr que un gobierno popular sea un buen gobierno? ¿Y cómo hacerlo cuando no se puede contar con la virtud de los ciudadanos ni de los líderes? Sí, de vuelta, volvamos a la lección montesquievina. ¿Cuál es el principio de acción de la República Democrática? La virtud. ¿Qué es lo que descubren los federalistas? Que los americanos no son muy virtuosos y que por lo tanto necesitan hacer funcionar un régimen político sin asentarlo en la virtud de los ciudadanos. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, la respuesta fundamental es con instituciones. Ahora bien, ¿qué instituciones? Bueno, sobre eso quiero detenerme un poco para que veamos con detalle cómo piensan la relación entre esa libertad y esa capacidad de acción de los ciudadanos de esta nueva república y las instituciones que van a dar forma al poder. En primer lugar, dependencia de los gobernantes del voto de los gobernados, lo cual no es novedoso para nosotros, pero sí era novedoso para la época. Cito: todo el poder del gobierno en proyecto estará en manos de los representantes del pueblo. ¿Sí? Al haber una estricta dependencia de la voluntad popular, el primer peligro, el del gobierno tiránico, parece casi imposible, porque los representantes están sometidos a un control periódico mediante elecciones. Es difícil que se independicen de la voluntad popular o que actúen contra la voluntad popular. Pero además, los federalistas creen que pueden dar más garantías que provienen de lo que ellos llaman la nueva ciencia política, que es básicamente Montesquieu, ¿no? División de poderes y representación. Al dividir el poder en departamentos, el peligro de la concentración del poder es mucho más difícil de realizar. ¿Sí? Al obtener cada uno su cargo de manera independiente de los otros, ninguno está sometido a la voluntad de otro. Y cada uno tiene una cuota de poder. Esto tiene beneficios y perjuicios, ¿no? Es un sistema que fuerza a los actores a colaborar. ¿Qué pasa cuando los actores no colaboran, no? Bueno, por ejemplo, mientras yo grabo esta clase, el gobierno norteamericano está cerrado, ¿no? Al no haber presupuesto no puede funcionar una buena parte de las funciones del gobierno. La Constitución impone la colaboración, los actores no colaboran. Pero bueno, más allá de la anécdota, el esquema constitucional lo que piensa es justamente que cada uno de los poderes sea independiente en su fundamento de los otros, ¿no? Para hacer un poco de ciencia política, puede ver ahí la diferencia principal entre presidencialismo y parlamentarismo. En el parlamentarismo, el pueblo elige legisladores y los legisladores eligen, es decir, el poder legislativo elige al primer ministro, al poder ejecutivo. En un presidencialismo se eligen, el pueblo elige directamente al presidente y directamente a las cámaras legislativas. Entonces, si hay un conflicto en un parlamentarismo, cae el primer ministro, tiene primacía siempre el poder legislativo. En un presidencialismo no. Los dos tienen legitimidad popular. Y esto, de vuelta, es por diseño y voluntad de los constituyentes, para bien o para mal que sea.
Coordinarse, entonces, es una imposición que las instituciones le crean, que el régimen le instiga a los ciudadanos, sobre todo a los líderes. Pero esta coordinación no solo sucede a nivel de la autoridad política, también si una parte de la sociedad quisiera oprimir a otra, bueno, necesitaría formar una suerte de mayoría despótica que es mucho más difícil de formar en un contexto de una sociedad amplia y pluralista. ¿Sí? Y en ese sentido hay una suerte no de garantía, porque nada de esto es una garantía, son instituciones que buscan crear incentivos para que no suceda, para evitar algunos de estos males, pero no se habita en un mundo político que es un mundo de incertidumbre, ¿no? Para decirlo maquiavélicamente, la fortuna siempre está ahí. Ninguna virtud puede declararse soberana sobre la fortuna. Pero sin embargo, se trata de instituciones que tienen la capacidad de instituir un régimen y un modo del poder que pueda expandirse y durar en el tiempo. Y de hecho uno puede decir que en buena medida ese experimento fue bastante exitoso. Pero volviendo a los reaseguros que este sistema impone, bueno, hay uno relevante que está implícito en la producción de una sociedad pluralista, es el de hacer mucho más difícil la tiranía de la mayoría. Problema que vamos a ver nuevamente dentro de 2 semanas con Tocqueville. ¿Sí? Dicen los federalistas, cito en Federalista 51, si una mayoría se une por obra de un interés común, los derechos de la minoría están en peligro. Y la respuesta que dan los federalistas, y algo de esto ya anuncié cuando hablaba de las facciones, es que es necesario hacer un uso virtuoso del vicio, para decirlo maquiavélicamente. ¿Cuál es el gran vicio de las repúblicas antiguas? Las facciones. ¿Qué hay que hacer para resolver el problema de las facciones? Usar las facciones. ¿Sí? De alguna manera, multiplicar las facciones es usar el vicio para obtener virtud. ¿Sí? Lo digo de esta manera para que vean el tono maquiaveliano con el que razonan los federalistas. En vez de ser una fuerza destructiva del régimen, las facciones, en el contexto institucional ideado por los federalistas, funcionan, decía, no como una fuerza destructiva del régimen, sino como un remedio republicano de los males que pueden surgir de la República Democrática. Es decir, la multiplicación de las facciones hace que ninguna de ellas pueda volverse opresiva o autoritaria. Y el problema de las facciones no es la facción en sí, sino el fenómeno de la opresión. Sí, el problema del poder de la mayoría, que tiene el poder soberano, es en última instancia, para los federalistas, el de esa gran masa de pequeños propietarios que está dividida de los que no son propietarios, ¿sí? Y que se va constituyendo una suerte de división entre deudores y acreedores. Y lo que
es decir, una fractura entre ricos y pobres. ¿Cómo podría una democracia no desembocar en la opresión? Es decir, en que en una situación, si se le da el gobierno a la mayoría, ¿cómo se podría evitar que la mayoría, que es pobre, no oprima a los ricos? Esto es lo que, según los federalistas, enterró a cada una de las repúblicas de la antigüedad. Lo que dicen los federalistas es, lo que es necesario es crear más divisiones. No se puede evitar el espíritu de partido, pero sí se pueden multiplicar. Cito Federalista 10. Hay dos maneras de evitar los males del espíritu de partido. Una consiste en suprimir sus causas, la otra en reprimir sus efectos. La conclusión a la que debemos llegar es que las causas del espíritu de facción no pueden suprimirse, porque son las libertades, y que el mal solo puede evitarse teniendo a raya sus efectos. La mayor pluralidad funciona como un reaseguro frente a la posibilidad de una mayoría compacta y homogénea que quiere oprimir a una minoría. Las facciones no tienen que reprimirse ni prohibirse, sino multiplicarse, de manera que ninguna alcance a ser dominante. Del mismo modo, la división de poderes, que uno puede decir la división de facciones es la división de poderes al interior de la sociedad, la división de poderes institucionales actúa como un freno a la posibilidad de abuso de poder por parte de una mayoría y mitiga los efectos negativos de las facciones. ¿Sí? Una hipotética mayoría despótica tendría que alcanzar la mayoría en la Cámara de Diputados, en el Senado, debería obtener de alguna manera la presidencia, debería contar con la anuencia de los jueces. Cada uno de estos poderes tiene un fundamento distinto y se va renovando por periodos distintos. ¿Sí? La Cámara de Diputados representa al pueblo entero, la Cámara de Senadores a los estados, el presidente a todo el pueblo, pero por vía del colegio electoral, y los jueces, de manera indirecta, deben su nombramiento a la interacción entre el poder legislativo y el ejecutivo. Entonces, no se trata simplemente de una separación de poderes, sino de un dispositivo que al mismo tiempo separa los poderes pero los imbrica. Es decir, los fuerza a... les da a cada uno un fundamento propio, es decir, no los hace dependientes unos de otros, los separa, pero los fuerza a cooperar para que funcione la máquina de gobierno, digamos. ¿Qué es lo que vemos con todo este diseño institucional y qué vemos de la intención de los federalistas cuando hacen esto? Que buscan formar un gobierno completamente fundado en la voluntad popular, pero que busca por todos los medios evitar que la voluntad popular tome la forma de una mayoría popular estable y compacta que rápidamente usaría ese poder para oprimir a los ricos o para expropiar a todos los que tienen propiedades. Y para eso hay una suerte de gran institución a la que le tienen miedo, que es la Cámara de Diputados, que es la que va a representar al pueblo en su totalidad. Esta es la que aparece como más amenazante desde la perspectiva de los federalistas, que como vemos es de manera no muy disimulada una postura un poco bastante elitista. Y de alguna manera uno podría decir el resto de los poderes se piensan como contrapesos de ese poder que provocaba temor. La representación por estados, que puede formar mayorías institucionales que no son mayorías populares. Al presidente, que tiene que tener los votos de los estados, pero no en igualdad como en el Senado, sino según su población. Es decir, y luego los jueces que van a poner un límite tanto al Poder Legislativo como al Poder Ejecutivo, que no dependen en sentido estricto de ninguno de los otros poderes porque dependen primero porque dependen para ser nombrados de la interacción entre los poderes y después porque son vitalicios, lo cual les da bastante
tranquilidad para poder no legislar, juzgar sin estar condicionados. De lo que se trata entonces es de poner freno a la legislatura que representa al pueblo para que ésta no convalide sus intenciones cuando estos puedan ser peligrosos. Pero no por la vía de anular o reprimir, de someter a la voluntad popular a una voluntad superior, que es el camino clásico, ¿no? Someter al pueblo a la autoridad de la aristocracia, de la monarquía o de la teocracia. En otros casos, lo que hacen los federalistas es algo distinto, que es matizarla. La división de poderes es la provisión de recursos institucionales para resistir a la voluntad popular. Por eso, por ejemplo, y esto es de estricta actualidad aún en nuestro país, el presidente tiene un derecho de veto y los jueces no pueden ser removidos de por vida, salvo por mala conducta. A la vez, las cámaras pueden, pero con mayorías calificadas, insistir el veto. Todo esto está copiado de la Constitución norteamericana. Son todas estas previsiones que vienen de lo que ellos llaman la nueva ciencia política, las que van a permitir el éxito de las repúblicas democráticas modernas, ahí donde las de la antigüedad fracasaron. Entonces, lo que era considerado como un problema y un vicio para el pensamiento clásico, las pasiones, fundamentalmente la ambición, el egoísmo, va a estar puesto al servicio en el ordenamiento institucional de la Constitución americana del funcionamiento de la República y del reaseguro de la libertad. La ambición, vamos a ver de qué manera, va a ser un resorte de la libertad. Va a ser un remedio republicano a los males republicanos. ¿Cómo? Bueno, poniendo los vicios al servicio de la competencia entre poderes. ¿Sí? Cito, Federalista 51, la ambición debe ponerse en juego para contrarrestar la ambición. El interés humano debe enlazarse con los derechos constitucionales del puesto. Quizá pueda reprochársele a la naturaleza humana el que sea necesario todo esto para reprimir los abusos del gobierno. Pero ¿qué es el gobierno sino el mayor de los reproches a la naturaleza humana? Uno podría decir, este podría ser el título de nuestra materia. ¿Qué es el gobierno sino el mayor de los reproches a la naturaleza humana? Si los hombres fueran ángeles, el gobierno no sería necesario. Bueno, aquí no, más maquiaveliano que esto no se consigue, digamos. Una comprensión del carácter, por lo menos problemático, de los hombres, una convicción de que ningún régimen político puede sostenerse, puede confiarse a la virtud humana, y una suerte de operación de la inteligencia política, que es la de hacer a las instituciones trabajar para realizar aquello que la virtud humana no puede. ¿Sí? Conseguir la virtud a través de la virtud moral o la virtud cívica no es posible. ¿Qué es lo que dicen los federalistas? Vamos a alcanzar la virtud política, un régimen político libre y poderoso, a través de un vicio. ¿Cuál? La ambición. Vamos a hacer... Ahora, la ambición de por sí no genera grandeza. Ahora, puesta a operar en un esquema constitucional de división de poderes, probablemente lo logre. Y no podríamos decir que sale especialmente mal esa experiencia. ¿Sí? Depositar la suerte del régimen en la virtud de los ciudadanos sería un acto negligente prácticamente. No podemos confiar en hombres virtuosos para obtener la libertad. Sí podemos poner ambiciosos de un lado y del otro.
¿sí? De esta manera se evita el peor de los males. Cito Federalista 51: la mayor seguridad contra la concentración gradual de los diversos poderes en un solo departamento reside en dotar a los que administran cada departamento de los medios constitucionales y los móviles personales necesarios para resistir las invasiones de los demás. Bueno, diría, esto nos permite entender de qué manera piensan los federalistas que se puede evitar la tiranía de los gobernantes sobre los gobernados a través de elecciones periódicas y de una parte de la sociedad respecto de otra, ¿no? Dividiendo el poder con todos estos mecanismos que mencionamos. Nos queda, y esto es probablemente el aspecto menos defendible teóricamente de lo que hacen los federalistas, pero que muestra una inteligencia política de todos modos. Decía, nos queda el peligro de un gobierno insensato, ¿sí? Que es una crítica clásica al gobierno republicano. La mayoría no es sabia, poner el gobierno en manos de la mayoría es entregarse a un gobierno de idiotas. ¿Por qué sería mejor un gobierno de idiotas que un gobierno de sabios, ¿no? Y ahí los federalistas responden con un argumento bastante maquiaveliano, ¿no? Del tipo, el pueblo no sabe gobernar, pero sabe elegir a los mejores para gobernar, ¿no? Cito: la representación afina y amplía la opinión pública, pasándola por el tamiz de un grupo escogido de ciudadanos, cuya prudencia puede discernir mejor el verdadero interés de su país y cuyo patriotismo y amor a la justicia no estará dispuesto a sacrificarlo ante consideraciones parciales. Con este sistema es muy posible que la voz pública, expresada por los representantes del pueblo, esté más en consonancia con el bien público que si la expresara el pueblo mismo convocado con ese fin. ¿Sí? Vamos a decir, la suposición que está detrás de este argumento es que el pueblo se sabe carente de sabiduría, pero es capaz de elegir a quienes son sabios. Los federalistas muestran entonces cómo la separación de poderes, los frenos y contrapesos y varias disposiciones prácticas más hacen posible por primera vez un gobierno popular sólido y durable, ¿no? Un régimen democrático menos tendiente a la opresión y gobernado con más virtud y sabiduría que nunca antes. Ahora, claramente hay un componente elitista en la idea de los federalistas, ¿no? El argumento de los federalistas ciertamente no es decíamos, es una república democrática, no una república aristocrática, ¿no? Y están en contra, de hecho en Estados Unidos, casi una de las primeras previsiones es que está prohibido que haya títulos de nobleza. Y esto es por un motivo muy preciso. Ahora bien, que no haya aristocracia por herencia no quiere decir que no pueda haber alguna suerte de aristocracia natural o del mérito. Y esta idea de que el pueblo no sabe gobernar, pero sabe elegir, en alguna medida apunta en esta dirección, ¿no? Uno podría decir, los federalistas tienen una confianza en una confianza en que el pueblo va a saber reconocer a los mejores y que esa comunidad política va a poder producir una élite, aunque no sea una élite hereditaria. No, titulaba porque recordaba un poco el problema de la prerrogativa en Locke, y me parece que hay en los federalistas una suerte de confianza en el juicio del pueblo
que tiene algo de parecido a lo que dice Locke. En última instancia, uno puede instituir un gobierno popular porque probablemente el pueblo solo se rebele si los abusos en su contra son demasiado grandes, ¿no? Es decir, para establecer un gobierno democrático, en última instancia, tanto los federalistas como Locke, como diría cualquier autor democrático, terminan admitiendo que es una suerte de salto al vacío y de confianza en el pueblo. No en hacer cualquier cosa, y por eso los federalistas dedican tanto de su inteligencia política a pensar en instituciones. Pero nada de esto puede funcionar si el pueblo es completamente insensato. Dejo en suspenso la idea de si el pueblo es completamente insensato o no, pero nosotros tenemos más de 200 años de historia para juzgar. Ahora, voy a decir algo más sobre la cuestión de la expansión del territorio y la población, porque es importante ver cómo los federalistas tienen que argumentar contra el principio clásico, que limitaba mucho el territorio y la población en el que era posible un gobierno republicano. Y este no era solo el argumento clásico, sino en alguna medida el argumento de Montesquieu, que es una gran autoridad, como vimos. Entonces, ¿cómo hacen los federalistas para defender la idea de que pueden aplicar la división de poderes para asegurar la libertad en un territorio tan amplio? Cuando Montesquieu dijo que no. Los antifederalistas, vamos a decirlo así, les tiran a Montesquieu por la cabeza a los federalistas. ¿Cómo responden los federalistas? Explico mejor esto último que dije. Los antifederalistas usan el argumento de Montesquieu, dicen, no expandamos tanto, mantengamos las autonomías de las repúblicas, porque territorios grandes solo pueden ser gobernados por monarquías y no queremos una monarquía. Mantengamos territorio y población pequeños, mantengamos las divisiones entre repúblicas. Los federalistas lo que hacen es usar al propio Montesquieu, que en un fragmento del Espíritu de las Leyes habla de la República Confederada. Entonces, primero veamos cómo qué dicen los federalistas al respecto y después cómo usan a Montesquieu. Cito: tan lejos se hallan las observaciones de Montesquieu de oponerse a una unión general de los estados, que se ocupa explícitamente de la República Confederada como medio de extender la esfera de gobierno popular y de conciliar las ventajas de la monarquía con las de la República. La República Confederada equilibra el conjunto y funciona como un reaseguro contra el surgimiento del despotismo. ¿Sí? Federalista 9, que ustedes tienen para leer, cita extensamente a Montesquieu con el objetivo de usar esa figura de autoridad que tiene un enorme prestigio en el contexto norteamericano en favor de las propias posiciones y para evitar que las usen los antifederalistas. ¿Sí? El problema que describe Montesquieu cuando habla de las repúblicas es resuelto por el propio Montesquieu cuando habla de la posibilidad de una confederación de repúblicas. Cito: si una insurrección popular estallase en uno de los estados, los otros podrían sofocarla. Abro paréntesis, algo parecido sucedió 60 años después de la fundación de la fundación de los Estados Unidos en la Guerra Civil. Hubo una división en la que se rebela el sur esclavista contra la autoridad federal y es el gobierno federal el que sofoca esa rebelión, bueno, luego 4 años y centenares de miles de muertos, pero esa rebelión y esa defensa de la esclavitud
y entre otras cosas, es aplastada, y en alguna medida uno podría ver en funcionamiento y en acción estas previsiones que los federalistas hacen. Entonces, sigo con la cita. Si surgieran abusos en una de las partes, serían subsanados por las que quedan sanas. Este Estado puede ser destruido en una parte y no en las otras. La confederación puede ser disuelta y los confederados conservar su autonomía. Hasta ahí la cita. El peligro del surgimiento de un César es mucho menor cuanto mayor sea la escala de la sociedad y del gobierno. Entonces, una clave para convertir una aparente desventaja en una ventaja va a ser el uso de la división de poderes. ¿Sí? Es gracias a la división de poderes que es posible invertir el juicio. Hacer de la amplitud una garantía de libertad antes que un peligro para la libertad. ¿Sí? Entonces, para ir concluyendo con esta presentación que hicimos del argumento de los federalistas, ¿no? Diría, podríamos hacer una suerte de rudimentario balance, ¿no? ¿Qué fue este experimento que tuvo inicio en la guerra revolucionaria de independencia y en la nueva fundación? ¿Fue un esfuerzo desesperado por salvar a la República de un colapso inminente? Eso es lo que dicen los federalistas. ¿O fue un esfuerzo reaccionario por evitar la radicalización de la revolución y la activación del pueblo en la vida política? Probablemente la respuesta más adecuada sea las dos cosas, ¿no? Dicho de otra manera, fue un esfuerzo por restaurar elementos de la monarquía por vía, por ejemplo, de la institución de la presidencia y de la aristocracia por vía de la representación que premia a los mejores por sobre el elemento democrático, ¿no? Creo que se entiende lo que quiero decir, ¿no? Es decir, si el gobierno republicano clásico era un gobierno del pueblo, aquí lo que tenemos es algo más parecido a un gobierno mixto, ¿no? De vuelta, mucho más maquiaveliano, donde se mantiene presente el elemento, no quiero decir monárquico, pero sí el elemento monista del poder en la figura de uno en el poder ejecutivo, que es el cargo de presidente, no de monarquía. Los romanos ponían a dos en el consulado justamente por el temor a la concentración en uno solo, pero acá este régimen mixto que arman los federalistas no es simplemente una república en el sentido de un gobierno del pueblo, ni siquiera un gobierno del pueblo por vía de la representación. Es un gobierno que, al dividir los poderes, trata de crear una división entre un elemento monista, podríamos decir, protomonárquico, que es la presidencia, el poder ejecutivo, una dimensión más bien elitista, no solo en el Senado, sino también en la Corte Suprema, y un elemento popular en la Cámara de Representantes. Entonces, ¿qué es toda esta innovación institucional? ¿Una manera de asegurar la libertad o una manera de limitar el ejercicio del poder por parte del pueblo? ¿La representación es una manera de hacer posible el poder del pueblo o de neutralizar el poder del pueblo? Bueno, es difícil dar una respuesta y creo que la respuesta tiene que ser más ambigua, ¿no? Por un lado, efectivamente, el sistema imaginado por los federalistas busca la desactivación del elemento popular. Y a semejanza de la Constitución inglesa contra la que se rebelaron, pero también a instancias de la que fue posible esa rebelión, instituyeron, bueno, un ejecutivo único, un senado, una Corte Suprema y un Congreso. Uno podría decir,
de vuelta, esto se parece más a un régimen mixto. Pero, y esto creo es más importante todavía, no abandonaron nunca el principio de elección popular de todos los cargos de gobierno y del acceso de cualquier ciudadano por vía de elecciones al gobierno. Uno podrá decir elemento monárquico, elemento aristocrático. Bueno, todos ellos son elegidos por el pueblo. No tenemos instituciones diversas para representar diversos estratos de la sociedad, como en Gran Bretaña, sino una división artificial que emana de una sociedad de iguales. Entonces ahí hay, uno diría, un punto de fuerza de los federalistas. Digamos, recrea funcionalmente esta división entre el poder de uno, el poder de pocos y el poder de muchos, pero hace depender todos esos poderes institucionales de la voluntad del pueblo. Y en ese sentido sigue siendo republicano. Y a su vez, esta igualdad, que es percibida como una amenaza de un pueblo compacto que podría establecer una mayoría despótica, es mitigado por vía de la multiplicación de las facciones, es decir, la producción de una heterogeneidad social, de una división, de una multiplicación de la división al interior de una sociedad de iguales. ¿No? Uno podría decir, en los federalistas entonces podríamos decir que conviven, gracias a la nueva ciencia política, el principio republicano democrático de elección de todas las autoridades por parte de los ciudadanos y las ventajas, la libertad, con lo que podríamos llamar las ventajas de los principios aristocrático y monárquico. La moderación, que viene por vía de la aristocracia natural, y la capacidad de gobernar enérgicamente, que solo aporta un ejecutivo compuesto por un solo hombre. Por eso podemos ver en los debates con los antifederalistas que los antifederalistas detectan esta intención elitista de los federalistas de ser reaccionarios, conservadores, de querer desactivar la potencia popular o el fervor republicano y democrático o revolucionario que se activaron en la guerra de independencia. Y todo esto es cierto. Sin embargo, los antifederalistas, que defienden los derechos, el poder y las prerrogativas del pueblo de cada una de las 13 repúblicas, no pueden responder a una objeción que hacen los federalistas. Si todos los poderes van a ser elegidos por el pueblo, ¿cómo pueden los antifederalistas que quieren defender el poder popular estar en contra de estas instituciones? Si desconfían del sistema de gobierno ideado por los federalistas, están desconfiando de un sistema de gobierno edificado sobre el pueblo. Por lo tanto, son ustedes, antifederalistas, que declaman ser los campeones del pueblo, quienes no están confiando en el pueblo. Esta es una posición incómoda para un defensor de las prerrogativas y del poder del pueblo para gobernar. Entonces, diría, ahí hay un punto de la discusión. La discusión obviamente fue una discusión de poderes reales, no simplemente de ideas, pero ahí hay un argumento que tiene un peso relevante. Los federalistas tienen ahí un argumento al que los antifederalistas tienen mucha dificultad para responder. ¿Cómo te vas a oponer a todo un sistema de gobierno edificado sobre la voluntad popular si decís que defendés la voluntad popular? ¿Qué dicen los federalistas? Los antifederalistas dicen, están inventando instituciones para limitar el poder del pueblo en la Cámara de Diputados. Los federalistas responden, todas las instituciones que estamos ideando tienen por fundamento la voluntad popular. Solo podría oponerse a ellas quien se opone a que se manifieste la voluntad popular. Bueno, eso, como les decía, deja a los antifederalistas en un lugar incómodo. Pero entonces, para cerrar y hacer un balance que no es un balance, ¿los federalistas salvaron a la República o enterraron a la República? Y probablemente tengamos que decir que ninguna de las dos respuestas, ninguna de las dos es correcta, ¿no? Lo que hicieron fue transformarla, reinventarla, y diría, hacer que cuando hoy hablamos de República Democrática Moderna, pensemos en una enorme medida en lo que surgió de esa revolución, en lo que surgió de esa experiencia política, de esos debates y de esa institución del poder
ordenado de acuerdo con esa constitución. Es decir, de esa búsqueda, cada uno juzgará cuán exitosa, de hacer convivir autoridad con libertad. Bien, hasta aquí llegamos con los federalistas, entonces.